Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Que Dios los bendiga. Que la gracia de Dios esté con ustedes y en ustedes. Es el mejor saludo que les puedo hacer. Eh, Voy a leer un salmo que muchas personas tienen su Biblia en la casa. La mayoría. La mayoría de las familias tienen una Biblia en la casa y la saben tener abierta en un lugar creyendo que eso influye, es como una imagen, como todas esas cosas que se ponen por cábala, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es tener fe en lo que no vemos. Dios es imposible que lo podamos ver con nuestra vista. Para verlo algún día lo vamos a tener que ser transformado, tal cual fue transformado el cuerpo de Cristo resucitado. No fue el mismo cuerpo de Cristo el que murió en la cruz, ¿no es cierto?, que fue dejado en un sepulcro, totalmente diferente al cuerpo que tuvo Cristo Jesús después de que resucitó al tercer día. Lo vemos como se hacía presente, estuvo 40 días con los discípulos y lo vemos como se hacía presente entre medio de ellos y se desaparecía, estaba entre medio de ellos y desaparecía del lugar. Los demás miraban dónde se fue o dónde llegó. Así, si lees, ¿no es cierto?, después de la muerte de Jesús, la mayoría de los evangelios habla de esa parte donde Jesús se hizo presente con ellos y no tenía un cuerpo. Se podían ver las marcas de los clavos en la mano, ¿no es cierto?, pero comía, también comió. Un cuerpo de neutrinos, es un cuerpo totalmente diferente. Lo podían tocar, lo podían palpar. Jesús le dijo a Felipe, que no creía, ¿no es cierto?, vení, meté tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado. O sea que tenía también donde le clavaron la lanza, ¿no es cierto? Y podía comer, estuvo entre ellos, se desaparecía, se aparecía, estuvo 40 días para dar testimonio de la resurrección. No solamente él resucitó, sino que cuenta la Biblia que muchos resucitaron también para dar testimonio de que somos un cuerpo, ¿no es cierto? Somos espíritu viviendo una experiencia en este cuerpo. Así que, ¿de qué sirve todo lo visible? O sea, lo que no se ve se maneja a lo que se ve. Y eso es palpable, lo ves en los poderes del mundo, lo ves en las personas, ¿no es cierto?, que habiendo sido ya juzgada. Por ejemplo, acá hay alguien en Argentina, ¿no es cierto?, que ha sido juzgada, doblemente condenada, y capaz que todavía se postula para un cargo político. Te das cuenta que hay alguien detrás dándole un poder, ¿no es cierto?, que es diferente. Aquel que se robó una gallina, a los 2 o 3 días, pum, va preso y no hay tanta vuelta. Pero acá, 10.000 vueltas. En Venezuela te das cuenta, ¿no es cierto?, qué poder está manteniendo a este hombre, Nicolás Maduro, ¿no es cierto?, que ya vino el de Hugo Chávez y de Fidel Castro, ¿no es cierto?, en Cuba. Cuba ya lleva 70 años de dictadura. Y eso es dictadura. A mí me dicen, yo viví en una dictadura, que no fue una dictadura. La dictadura acá en Argentina, que no me vengan a decir que fue dictadura, porque yo recuerdo que tenía 17 años, decidimos hacer con unos amigos que tenía, con 3 amigos más, que queríamos hacer un viaje de mochilero, y lo hicimos. Yo tenía 17 años, le pedí permiso a mi vieja, me tenía que hacer un permiso a mi vieja para poder viajar, para si me paraba la policía ahí, ¿no es cierto?, tener en permiso de alguien mayor a mí, ¿no es cierto?
Y no me lo quise hacer, no me lo quiso hacer. Ni a gancho te dejo que te vayas por el país, ¿no es cierto? Y menos ahora en dictadura. Y si nosotros nos fuimos, me falsifiqué, perdone, hice algo que no debía. Falsifiqué un documento de mi hermano, muy inteligentemente le puse mi foto a un documento que él tenía desocupado y con eso me fui de mochilero y estuvimos un mes y medio recorriendo Argentina. Pasamos por San Luis, Córdoba, Santa Fe, Rosario. En Rosario dormimos al lado de la ruta. No nos tocó nadie. La única vez que apareció un móvil, ¿no es cierto? Estábamos, me acuerdo que en Casilda, en Córdoba, habíamos hecho el campamento cerca de la ruta, estábamos preparándonos para dormir esa noche. Hay veces que nos llevaban, ¿no es cierto? Y otras veces teníamos que caminar. Y llegó la policía, ¿sabe a qué? ¿Sabe a qué fueron? A pedirnos agua caliente, si le podíamos calentar agua, ¿no es cierto?, en un termo. Sí, cómo no, venga. Ahí teníamos el fuego hecho, ¿no es cierto? Y teníamos una tetera grande para calentar agua. Y le pasamos el agua caliente a los policías y fue todo el drama que tuvimos de ida y de vuelta con la policía o con esa dictadura. El que hacía bien acá en Argentina no fue perseguido. Justamente esto que pasó, ¿no es cierto?, acá en Argentina se había hecho un grupo de delincuentes que se llamaba la misma LACFAR, la misma que está en Centroamérica, estaba metido acá con todo el comunismo, con toda esa gente, con los Montonero y bueno, a esa gente sí lo perseguían. Pero a la persona de bien, a la que iba haciendo bienes, ¿no es cierto? No, en ningún momento yo escuché que tuvo problemas. Así que lo que se viene sobre la tierra y si querés tenerle miedo a una dictadura, es la dictadura, por ejemplo, que hay en el norte de ¿cómo es? Corea del Norte, Venezuela, donde aquel que dice algo que no está de acuerdo con el líder, ¿no es cierto?, van y lo sacuden, lo meten preso, lo torturan. Eso es dictadura. Que aquella persona que está trabajando sea perseguida, eso es dictadura. La dictadura que vivimos acá en Argentina no fue dictadura. Así que lo que te quiero decir es que nadie haciendo el bien va a ser perseguido. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la fe tiene que ser activa. Este salmo que voy a leer ahora, ¿no es cierto?, está en muchas casas lo tienen abierto, en el Salmo 23, el Salmo 91, en diferentes lugares donde son claves. Me gusta este salmo porque habla, Dios no tiene nombres, Dios no tiene un nombre en particular. Se le conoció primero como el Altísimo, ya en el antiguo, o sea, antes de Abraham, todo eso lo llamaban el Altísimo, y después de Moisés en adelante ya le puso, o sea, Moisés le preguntó, si me llega a preguntar el faraón de parte de quién voy, ¿no es cierto?, él dijo, yo soy el que soy. Vos decile al faraón que yo soy el que soy, yo soy el que te mando, ¿no es cierto? Hizo, ¿no es cierto?, a través de ese báculo que tenía Moisés, que era un palo común que lo tenía para muchas veces los caminantes, los que van subiendo, los que tienen que subir monte o algo por así, usan un palo, y con ese palo que tenía, ¿no es cierto?, con ese báculo, Dios le dio autoridad, ¿no es cierto?, para que fuera... El báculo no tenía nada en sí, sino que Moisés sentía confianza en que Dios le había dado ese báculo, ¿entendés? Ese báculo lo tiró, se transformó en una serpiente, después le hizo que lo tocara, que lo agarrara por la cola, se hizo otra vez un palo de madera, un palo de madera, por supuesto que el palo es de madera. Se volvió a convertir en una vara, en un palo, y Moisés sentía confianza en eso y bueno, y así fue. Pero las cosas invisibles son las que mueven a las cosas visibles.
Lo que no se mueve, lo que no se ve, mueve a lo que se ve. Y acá este salmo te está hablando, ¿no es cierto?, quién tiene toda la autoridad sobre toda autoridad. Acá tenemos un príncipe, muchas veces te he hablado del príncipe de este mundo, se llama Satanás, Lucifer, que el mismo hombre le entregó el poder, ¿no es cierto? Y reina, o sea, Jesús mismo cuando se fue, después de haber estado esos 40 días con los discípulos, le dijo, me voy porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí, lo había atado 3 años y medio atrás, para poder predicar el Evangelio, sembró el Evangelio, que es la palabra, no es una imagen, no es es una doctrina, es una enseñanza, es algo que te tiene que entrar al corazón, si no, no funciona, si no, ponele lo que vos querás, podés poner 10.000 imágenes, podés poner 10.000 cosas, pero eso son estribillos, son una cosa que te puede servir, dice la Biblia, te puede ayudar, pero dice, todas esas cosas, del final de todas esas cosas es muerte. Así que es bueno agarrarse de la firmeza que es la piedra, la roca de salvación que se llama Jesucristo, y es el verbo, es la palabra. Y parte de eso lo vamos a leer ahora. Está en el Salmo 91 y dice así, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, fíjate, Altísimo, Omnipotente y Jehová. Ya van 3 nombres. El que habite al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de los lazos del cazador. ¿Cuál es el cazador? ¿De qué cazador está hablando? O sea, que hay alguien que tiene trampas para cazar al hombre. Sí. Él te librará de los lazos del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, como la gallina cubre a sus polluelos, ¿no es cierto? Con sus plumas, ¿qué? ¿Dios tiene plumas? No. Pero te está hablando, ¿no es cierto?, como las águilas, los pájaros, las gallinas, los pavos, cómo cubren a los polluelos, ¿no es cierto?, con sus plumas y le da abrigo, calor y protección. De la peste destructora con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. O sea que hay una verdad. ¿Hay algo que pueda destruir a la verdad? Absolutamente no. ¿No es cierto? La verdad destruye a la mentira. Vos podés, como decimos siempre, la mentira tiene patas cortas. Y hay alguien que plantó, sembró la mentira, ¿no es cierto?, acá en la tierra con una falsa religión terrible, terrible, abarcó toda la tierra. Pero ya tiene las patas cortas y ya se le va viendo el mal olor abajo de las sotanas, ¿no? Y debajo de su ala estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del que en el día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. Gloria a Dios. Esa fe, ¿no es cierto? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es algo que va cada día con vos, no hace falta poner ninguna imagen, ¿no es cierto? Y me podés decir, ¿no es cierto?, que la Biblia la escribieron los hombres. Esta Biblia está escrita, por ejemplo, acá, el autor de este salmo es David, ¿no es cierto? El mismo David, ¿no es cierto?, ¿qué culto tenía? ¿Qué culto tenía? ¿Cuál era su confianza? El Dios invisible, ¿no es cierto? Acá fíjate que lo nombra de las 3, 4 maneras porque Dios no tiene un nombre, sino que los hombres, el primero le decían el Altísimo,
Después el omnipotente, omnisciente, el todopoderoso, también, ¿no es cierto? Son adjetivos que se van diciendo de este Dios tan maravilloso que creó el cielo, la tierra, esas plantas que están allá atrás, los pájaros, los perros que estoy viendo cómo juegan allá adelante, son divinos. Es el que hizo toda la creación, ¿no es cierto? Y cómo desviaron, cómo hay alguien, ¿no es cierto?, donde dice acá, Él te librará de los lazos del cazador, ¿no es cierto? El cazador tiene una estrategia, ¿no es cierto?, camuflarse. No podría, ¿no es cierto?, alguien, el enemigo arrimarse si no viniera camuflado, ¿no es cierto? Vos tenés tu confianza en Dios y ¿cuál es el objetivo de un cazador? Engañarte, o sea, poner trampas, todo ese tipo de cosas. Y ha puesto muchas trampas a través de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Tenemos la libertad, el hombre tiene la libertad, un libre pensamiento, una libre elección, una libre elección de las cosas y una libertad total de escoger, de elegir. En eso no se mete ni el Dios ni el diablo, ¿no es cierto? Hay algo que se ha interpuesto, ¿no es cierto?, que es libre albedrío del principio hasta el fin. Eso está entre Dios y su enemigo, que se llamaba Lucifer, ¿no es cierto? Lucifer, el portador de la luz, le dijo Dios, ya no te llamarás más Lucifer, ¿no es cierto?, el portador de la luz, ahora te llamarás Satanás, el enemigo, directamente enemigo. Diablo también se le dice porque es astuto, es cazador. Así que tiene muchas maneras de engañar. ¿Y cuál es la mejor manera de engañar, no es cierto? Camuflarse. O sea, tomar algo de verdad, ¿no es cierto? Transformarlo en mentira y engañarte. Y en eso hay mucha parte de la humanidad engañada en esta falsa religión, ¿no es cierto? Es algo que parecen que están sirviendo a Dios, pero totalmente se alejan de Él. ¿Para qué necesitas las imágenes? El primer mandamiento, en primer lugar, esta gran ramera, porque se le habla que es una gran ramera, la iglesia romana, porque dejó al verdadero Dios, ¿no es cierto?, al verdadero Dios, el que tendría que ser el marido, pongámosle así, ¿no es cierto? El que tendría que ser el marido lo dejó y se fue tras cualquiera, se fue tras el poder, el dinero, empezó a transformar totalmente la palabra de Dios, la tergiversó y la disfrazó con mentira, ¿no es cierto? Y en ese sincretismo está mucha gente hoy enredada. Por ejemplo, las imágenes. El primer mandamiento lo sacaron de catequesis. ¿Por qué no está en catequesis? Te lo digo a vos, que sos católico, apostólico, romano. Católico, ni sabés qué quiere decir. Católico quiere decir perteneciente a la Iglesia Universal. La única Iglesia Universal es la de Jesucristo. ¿Y cómo si Jesucristo es la Iglesia Universal? ¿Por qué aborrecé esta su palabra? ¿No es cierto? Si vamos a hablar de María, por ejemplo, María está escrita acá, va amalgamada con la historia de Jesús, ¿no es cierto? Pero en una oportunidad le fueron a María a pedir algo, ¿no es cierto? Y ella dijo totalmente, hacé lo que Él dice. Hacé lo que Él dice, le dijo en las bodas de Canaán. Fue todo lo que dijo María. Le fueron a María, ¿no es cierto?, con que faltaba el vino. Y María lo miró a Jesús y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no hacía Jesús un milagro ante las personas. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Mujer, le dijo, fíjate qué delicadeza la de Jesús, ¿no es cierto? Nunca la trató de mamá, siempre le dijo mujer, ¿no es cierto? En 8 años, o sea, 8 o 9 años antes, ¿no es cierto?, cuando lo fueron a presentar, bastante años más, sí, como creo que 18 años antes,
Dice, ¿qué tienen conmigo? Dice, ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No es cierto? Les aclaró, ¿no es cierto?, de que María fue la madre realmente de donde nació Jesús. Pero él era el Hijo del Dios viviente, él era el Cristo. Y María lo sabía, dice que María iba guardando todas esas cosas en su corazón. Y María en ese momento, cuando vinieron a ella a decirle que faltaba el vino, lo miró a Jesús porque ya había hecho milagros seguramente en la casa. Jesús seguramente ya había hecho algunos milagros en la casa, entonces María lo mira a Jesús diciéndole, hacete cargo. Y le dijo Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y sí, ya había llegado la hora, se tenía que manifestar, ¿no es cierto? Y ahí es donde hace llenar las tinajas con agua y transforma el agua en vino. Transformó más de 300 litros de agua en vino de excelente calidad. Fue el primer milagro que hace Jesús en público. Y María, te das cuenta ahí en ese momento que ella guardaba todas las cosas en su corazón y dijo, hagan lo que Él dice, ¿no es cierto? Dándole toda la responsabilidad y toda la autoridad al hijo que había tenido ella para salvación del mundo. ¿Y por qué ahora en el año 2000, ¿no es cierto?, esta iglesia prostituida la puso a María corredentora con Cristo? No. Fíjate que en el año 2000, ¿no es cierto?, viene no sé qué papa era el que estaba en ese momento, que puso a María corredentora con Cristo. María no es la redentora del mundo. ¿Qué doctrina trajo María para redimirte? Ninguna. Todo quedó en manos de Jesucristo. O sea que son todas cosas que tenemos que desmarañar. Si entresacás lo vil de lo precioso, ¿no es cierto? Si empezás a sacar lo vil de lo precioso, es igual que un pescado, ¿no es cierto? Vas sacando la carne que sirve de las espinas que te pinchan. Vas entresacando. Cuando te comes un pedazo de carne, sacás la grasita y te comes la carne que te hace mejor, ¿no es cierto? La grasita, sabés que ya te cae un poquito pesada. Así que siempre tenemos que tener una elección y una selección. Más vale una selección que una elección, siempre una selección. Y nunca vas a poder, ¿no es cierto?, llegar a la verdad si no analizás este libro, ¿no es cierto? Este libro te habla de María, este libro te habla de Santiago, este libro te habla de, qué sé yo, este libro habla de todo, no sé, no tiene tapujo para nada. Cuando alguien metió la pata con sexo, acá lo dice. Cuando alguien, no hay nada oculto como para tenerle miedo, ¿no es cierto?, de poder leerlo. Y cuando vos lo lees con fe, esto actúa. Esto que hemos leído, ¿no es cierto?, el Salmo 91, lo podés tener con las hojas amarillas. Disculpa, pero estaba tomando mate recién. Lo podés tener con las hojas amarillas, ¿no es cierto?, abierto en tu casa, que no actúa. Pero la palabra en fe sí actúa. La palabra en fe sí actúa. Él es mi papá. Este Dios omnipotente, omnisciente, ¿no es cierto?, nos dio el privilegio a través de Jesucristo de poder llamarlo Padre. Jesucristo nunca nos enseñó, ¿no es cierto?, a llamarlo de diferentes maneras, sino solo de Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no es cierto? Dice, cuando ores, dice, no uses de vanas repeticiones creyendo que por la mucha palabrería vas a poder entrar al reino de los cielos o vas a poder ser escuchado. Dice, cuando ores, dice, ora, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo oculto. Y tu Padre que ve y oye en lo oculto, te recompensará en público, ¿no es cierto? Esa es la forma que Jesús enseñó a orar. No enseñó nunca a lo que significa rezar, que significa repetir. ¿Me entendés? Hay cosas que se instituyeron, ¿no es cierto? Muchísimas mentiras. Si te pongo a nombrar, yo no quiero ofenderte ni nada por el estilo. Yo nací enfrente de una iglesia católica y practiqué el catolicismo, fui monaguillo, ¿no es cierto?, el que tocaba la campanita, el que le llevaba al cura las macanas y todo eso.
pero mi fe se fue apagando y se apagó. No, no es que se fue apagando, se acabó, ¿no es cierto? El que me vino en rescate fue justamente el Espíritu Santo, aquel que Jesús dejó para dar vida al mundo, para que esté con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Ese espíritu que es viento, que es ruaj, esa pequeña brisa que me dio ese día, ¿no es cierto? ¿Y dónde me llevó esa brisa? La palabra. Me llevó la palabra a comprender este mensaje. Y Jesucristo lo dijo muy claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. ¿Quién es Jesús? La palabra, el verbo. No vas a poder nunca conocer a Dios si no escudriñas la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dijo también: escudriñen las Escrituras, porque son ellas las que hablan de mí, dijo Jesucristo, ¿no es cierto? Yo soy la puerta del redil, dice. El que por mí no entrare, dice, ese es ladrón y salteador. O sea, el que usa la religión para llegar a las personas, ese es un ladrón y salteador. Y el que usa la puerta del redil es él mismo. ¿Y quién es él? El verbo. Te lo dice claramente el capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros lo vimos como el unigénito Hijo de Dios. Ese da testimonio los que estuvieron con él. ¿Y quiénes fueron? ¿Por qué hoy tenemos, ¿no es cierto?, el estar en el 2025 después de Cristo? Porque no solamente fue Jesús, sino la iglesia levantada que Jesús dejó de semejante milagro hicieron. Lo quisieron matar. Hicieron el Coliseo justamente para eliminar a los cristianos que le estaban removiendo todo el circo a los mentirosos. Ahí había uno, ¿no es cierto?, que se enojó porque Pablo, ¿no es cierto?, Pablo viniendo, un demonio que tenía una chica que era adivinadora, adivinaba el porvenir y qué sé yo, y el tipo tenía lucro con esta chica. Y esta chica fue a recibir a Pablo, y Pablo, al verlo a Pablo, el espíritu se le fue de ella. Y ya no pudo lucrar, porque ya la chica no podía adivinar porque el espíritu había salido, ¿no es cierto? Y se enojaron con Pablo. Lo empezaron a perseguir a Pablo, lo querían matar ahí porque estaban porque la chica le decía cosas lindas, ¿viste? Le decía lo que ellos querían escuchar. Cuidado con la mentira. La mentira, ¿no es cierto?, te lleva a un camino de desesperación, ¿no es cierto?, de asfixia, de que va a llegar un momento que podés llegar a tener una hermosa careta, ¿no es cierto?, pero esa careta se va a caer porque esa careta es de mentira. El verdadero rostro está detrás tuyo, y lo que está dentro del corazón del hombre solo Dios y vos lo conoces, solo vos y Dios lo conocés. Así que seamos honestos, ¿no es cierto?, y pongamos las cosas en su lugar. Este libro es lo más hermoso que yo, si hablo muchas veces, tal vez te moleste, o muchas veces mirá, este fanático religioso. Yo no soy religioso ni quiero las religiones, pero una palabra que llegó un día a mi vida me llevó a este libro, y es el libro de libros. Yo ya puedo decir eureka. Eureka significa he hallado, y yo hallé a la persona más maravillosa que puede haber sobre la tierra, y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que es el Espíritu Santo, en representación del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros acá en la tierra, sosteniendo la maldad. Porque si has visto, ¿no es cierto?, que la maldad no se manifiesta en su totalidad. Ya anteayer estuve viendo, ¿no es cierto?, esa canción que está como el Festival de Viña del Mar, que es uno de los festivales más grandes de música de la tierra, porque de todo el mundo vienen ahí. Y salió un muchacho, ¿no es cierto?, totalmente Sodoma y Gomorra, y está quedando a la altura un poroto. Y fue ovacionado. O sea, que si estás viendo que
que tiene una fama superior, le canta la homosexualidad y le canta también, o sea, el mensaje que da es que un hombre con su mujer y sus hijos está teniendo relaciones con un homosexual aparte. Así que ya Sodoma y Gomorra está quedando a la altura un poroto. Y fue ovacionada esa canción. Así que lo que se viene sobre la tierra es bastante difícil, bastante feíto. Porque son infinidades de cosas. La misma naturaleza se va a volver en contra, ¿no es cierto? Y el mismo hombre pierde su naturaleza, su afecto natural. Perdiendo el hombre su afecto natural, ¿qué lo detiene? Si yo no le tengo temor a Dios, ¿qué me detiene, ¿no es cierto?, de violar, de matar, de destruir, de organizar un robo? ¿Qué me detiene si yo pierdo el temor a Dios? No te detiene nada. No te detiene nada. Y perdés la sensibilidad, que es la conciencia, ¿no es cierto? Empieza a perder el hombre la sensibilidad y es arrastrado. Y es entregado. La Biblia dice que Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque hay una disputa entre el alma del hombre, ¿no es cierto? Si el hombre está tendiendo, te quiere enderezar, ¿no es cierto? Y vos tendés siempre a la izquierda, a la oscuridad, ¿no es cierto? Al ocultismo, y a todo eso directamente hay alguien que reclama, ¿no es cierto? Y Dios lo tiene que entregar. No es la voluntad de Dios entregar a las personas, pero hay una arbitrariedad, hay algo que está en conflicto, en contienda, que es justamente la salvación del hombre. Yo te voy a leer algo que está en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, fíjate cómo Dios está atento a todas las cosas que pasan en la tierra, ¿no es cierto? Está atento a todas las cosas que pasan en la tierra y está con el oído, ¿no es cierto?, presto para ver quién es el que lo sirve y el que no lo sirve, y el que está diciendo que es lo mismo servir a Dios que no servirlo, es lo mismo estar de un lado que el otro, porque aparentemente el que peor las hace, las saca mejor, ¿no es cierto? Espérate lo que es el final de las cosas. Si no hay justicia en la tierra, Dios tiene una justicia eterna. Dios tiene una justicia eterna. Te voy a leer esto y con esto termino. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. Dios es justicia, Dios no ha cambiado, Dios tiene una dirección y esa dirección no ha cambiado, no sembró ninguna religión, Él trajo un camino, una verdad y la dijo a través de Jesucristo. Está en tu responsabilidad en leer la base, porque para arriba hay más de 7 millones de religiones en el mundo. Fíjate si el enemigo largó una bocanada ¿cómo decirte?, de confusión. Justamente la gran tribulación, lo que viene significa la gran guerra y la gran confusión. Y vos no tenés que estar confundido. Y tenés donde buscar la verdad. Jesucristo, yo soy el camino, dijo. Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Así que hay un solo camino, y no es María, ¿no es cierto? Es Jesús, su palabra, el verbo.
es el Verbo. María tuvo al Verbo, la divina, maravillosa María que yo tengo en el corazón, tuvo a mi Salvador, a mi Redentor, a este que habla del Salmo 91. Que Dios te bendiga y te haga más clara estas palabras en tu corazón.